Hola, bienvenidos a todos. Primeramente, quiero dar las gracias por la invitación al noveno Congreso Internacional de Educación y Gerencia Avanzada. Mi nombre es Juan Carlos Garmendia Mora, soy profesor del Politécnico Gran Colombiano y en el día de hoy les vengo a hablar sobre los niveles de competencia en el mercado doméstico de transporte aéreo en Colombia. Esta es una investigación que desarrollamos en la Escuela de Gestión de Servicios del Politécnico Gran Colombiano. Básicamente los puntos que les voy a desarrollar son 5. La introducción, donde hablaremos brevemente de la importancia del transporte aéreo. Luego el objetivo trazado en esta investigación. Seguidamente la metodología con la cual desarrollamos la investigación, qué resultados obtuvimos y finalmente pues 2 de las principales conclusiones que podemos aportar realizada ya esta investigación. Debemos iniciar mencionando que el mercado, cualquier tipo de mercado, debería estar, es el deber ser, en equilibrio. Distintos factores componen el mercado: la oferta, la demanda y como consecuencia el precio. En el mercado del transporte aéreo, históricamente ha sido muy difícil encontrar ese equilibrio entre oferta y demanda. Es por esto que los gobiernos han tenido que, en menor o en mayor grado, incidir en este mercado. Históricamente esto ha sido así. Una de las razones por las cuales se da esta situación es por las barreras de entrada al mercado del transporte aéreo. Una de las principales barreras de entrada es precisamente la importante o la significativa inversión que debe hacer cualquier empresa para poder ejecutar acciones en el transporte aéreo, para comprar aviones, para tener una operación aeroportuaria, pues las inversiones son bastante significativas y esto es una barrera importante a la entrada. Además de lo anterior, hay que mencionar también que se han dado procesos de regulación en distintos mercados, comenzando con Estados Unidos. Por allá por la década de 1970 se comenzó un proceso de regulación y hoy en día pues este mercado es 100% libre, por decirlo de alguna forma. Luego, en los años 80, 90 del siglo pasado, en Europa, en la Comunidad Europea, pues también se comenzó un proceso similar que ha obtenido un gran avance. Y por último, pues en América Latina también, en distintos países, se ha llevado a cabo este proceso de regulación, aunque en América Latina pues se ha dado muchas veces por obligación, cuando los gobiernos o los países han tenido dificultades económicas, han tenido que desarrollar distintas actividades, como por ejemplo la venta, la privatización de sus aerolíneas bandera y un proceso de apertura en este tipo de mercados. ¿Qué tenemos en Colombia? Bueno, Colombia es el tercer mercado en tamaño en Latinoamérica, luego de México y de Brasil, que son los más grandes. En Colombia, a partir del 2012 se generó la libertad para fijar tarifas por parte de las aerolíneas, aunque esto no ha sido del todo eficiente o del todo efectivo también. Tenemos, por ejemplo, algunos otros elementos que nos indican que el mercado no es 100% libre. Por ejemplo, la fijación de las franjas horarias o los llamados slots. Esto ocurre en los distintos aeropuertos que tienen cierto nivel de tránsito, de tráfico aéreo, y que pues precisamente por esa congestión pues la administración del aeropuerto, de la infraestructura aeroportuaria, debe en algún momento fijar franjas horarias para la operación de las distintas aerolíneas. Esta asignación de franjas horarias puede conllevar a que algunas aerolíneas sean beneficiadas y otras no.
Además de ello, hay un dato importante también en el mercado colombiano, un dato relevante, y tiene que ver con la aerolínea Avianca. Es una aerolínea histórica, es una de las más antiguas del planeta, y por ejemplo para 1970 Avianca tenía el 70% de participación en el mercado nacional, era considerado un monopolio totalmente. En el 2015 ya Avianca reduce su participación al 55,45% del mercado nacional, y para el 2018, según Aeronáutica Civil, Aerocivil, que es la autoridad aeronáutica colombiana, reporta para Avianca un 53,40% de participación en el mercado nacional, en todo el mercado nacional. Entonces, ciertamente estas cifras han mejorado para visualizar la competencia en el mercado, pero para muchos usuarios y ciudadanos en general, las condiciones actuales del mercado del transporte aéreo en Colombia pues distan mucho de ser las más óptimas y más justas para los clientes. Es por ello que nuestro objetivo principal de la investigación se basó en estudiar el nivel de competencia que ha alcanzado el mercado doméstico del transporte aéreo en Colombia. Para ello, seguimos la siguiente metodología. Fue una investigación con enfoque cuantitativo, se hizo una recolección de datos en campo, luego con estos datos se hicieron distintos cálculos estadísticos. Estos elementos estadísticos que calculamos fueron analizados, obteniéndose algunas evidencias bastante relevantes, y por último, pues con estas evidencias tratamos de aportar algunas conclusiones significativas. Con respecto a la recolección de datos, se dio básicamente o a través de la plataforma despegar.com, que es una plataforma que ofrece información de los distintos vuelos que se desarrollan en el mercado colombiano y en distintos mercados, en todos los mercados prácticamente a nivel mundial. Se hicieron dos momentos de recolección, se dieron dos momentos de recolección. El primero fue el 29 de septiembre del 2018, buscando o haciendo búsquedas de vuelos para el 11 de octubre del 2018, y luego el 9 de noviembre del 2018 se hicieron búsquedas para vuelos del 28 de noviembre del 2018. Estas fechas se tomaron considerando de que no hubiese ningún día feriado, que fuesen fechas muy regulares para la operación aérea. ¿Qué datos se tomaron de esta plataforma despegar.com? Bueno, precisamente las aerolíneas que operan en cada ruta. Se tomaron solamente las principales rutas del país, es decir, las rutas troncales. En ellas entonces se observaron qué aerolíneas cumplen esas rutas, con qué frecuencia cada aerolínea. Se obtuvieron también datos de los precios de los boletos, tanto el precio mínimo como el máximo, porque hay una variación de precios, y también se discriminó este precio entre el valor específico del boleto y los impuestos y tasas que debe pagar el usuario. Luego, con estos datos se hicieron distintos cálculos. Por ejemplo, el precio mínimo por kilómetro, porque el precio en sí pues no da una referencia significativa, pero estandarizándolo por el número de kilómetros recorridos, pues ya es un indicador importante. Igualmente, con el precio mínimo también se calculó el precio promedio por kilómetro. Se hizo un cálculo muy importante también del índice Herfindahl-Hirschman, el índice HH, que corresponde o indica los niveles de concentración de cada uno de los mercados donde se esté aplicando. Además de eso, se hizo una comparación con 9 países adicionales para precisamente visualizar de una mejor manera estos datos obtenidos en Colombia. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, la participación de mercado, por ejemplo, en Colombia nos indica que Avianca tiene el mayor porcentaje de participación del mercado, del 68,59%, pero recordemos que estos datos fueron tomados solamente de las principales rutas, de las rutas troncales, no del mercado total, como el dato anterior de Aeronáutica Civil.
Luego tenemos entonces una correlación, presentamos una correlación del índice HH y el precio mínimo por kilómetro. Aquí observamos las rutas estudiadas en Colombia, fueron 6 rutas principales, y el coeficiente de correlación encontrado es 0,32. El índice HH va desde -1 a 1, y un valor de 0,32 indica una correlación débil. Entonces no es tan significativo este valor. Luego tenemos, como había mencionado anteriormente, se hizo estos mismos cálculos, este mismo levantamiento de información con 9 países adicionales, los cuales presentamos a continuación. Observamos, por ejemplo, allí a Estados Unidos con el índice HH menor, que es de 3.283. Colombia está en una posición intermedia, y Francia, por ejemplo, está en el otro extremo con 9.559 puntos, prácticamente llegando al tope del índice, que va hasta 10.000 puntos puede llegar. Aquí observamos los datos anteriormente mencionados en formato gráfico, y también se presenta el indicador precio del boleto por kilómetro por cada país. Aquí observamos entonces, por ejemplo, que Argentina tiene el menor precio de boleto por kilómetro, Colombia sigue manteniendo una posición intermedia, y Francia igualmente se ubica en el extremo con el mayor precio de boleto por kilómetro. Se observa también gráficamente los datos mencionados anteriormente. Y fíjense esta tabla muy importante, un resultado bastante significativo, es la correlación del índice HH con respecto al precio de boleto por kilómetro recorrido. Entonces encontramos, al analizar los 10 países en estudio, encontramos un coeficiente de correlación entre estas dos variables de 0,63, una evidencia mucho más significativa, es decir, que el índice HH, o mejor dicho, a medida que aumenta el índice HH, la concentración de cada mercado, también aumenta el precio del boleto por kilómetro recorrido. Entonces, con respecto a estos resultados, podemos obtener dos conclusiones principales. La primera es que el índice HH, utilizado como medida de concentración, evidencia que el mercado colombiano sobrepasa el umbral de los 1.800 puntos. El índice HH entonces se mide de 1 a 10.000, y por encima de 1.800 ya se considera que un mercado tiene alta concentración. Todos los mercados que se estudiaron, estos 10 países que se presentaron anteriormente, están por encima de los 1.800. Si bien es cierto que la totalidad de los mercados estudiados rebasan por mucho el umbral de los 1.800 puntos del índice HH, también es cierto que en Colombia se observa un equilibrio logrado, según entendemos, primero por la vigilancia de la autoridad aeronáutica, y segundo, pues, por la efectiva actuación de las aerolíneas. Aunque hay aerolíneas que tienen una concentración bastante alta, pues también entienden que aprovecharse de esta situación, de esa condición del mercado, no va a ser beneficioso en el largo plazo. Es por ello que Colombia, aunque tiene altas concentraciones, o el mercado de transporte aéreo de Colombia, aunque tiene altas concentraciones, pues no se evidencia estar en el tope de los precios por kilómetro recorrido. Esto es básicamente lo que le queríamos presentar en el día de hoy. Espero que sea de gran utilidad para ustedes, y pues estamos atentos a cualquier otra información o a cualquier otro comentario de parte de ustedes. Muchas gracias.